Hola, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Bienvenidos todos, todas y todes a Agora, un espacio de metatendencias cuya intención es generar conocimiento a nuestro ecosistema. Antes que nada, me gustaría, por supuesto, presentarme. Para los que no me conocen, soy Nicolás Irreño, General Manager en Marco Marketing. Bien, lo más valioso para una sociedad, por supuesto, son las personas, y es por eso que esta metatendencia, Human First, es supremamente relevante para el mundo y en los negocios. No podríamos hablar de desarrollo sin el toque único y esencial de una persona. Así que a través de Human First te traigo ingredientes para generar bienestar y riqueza. Estamos transitando una quinta revolución empresarial. De hecho, hace años atrás veíamos, por ejemplo, que convivíamos en un espacio análogo. Luego, con la explosión del Internet, se hicieron ciertas transformaciones en los entornos empresariales y ahora estamos viendo la luz hacia el futuro con el metaverso. Y es ahí donde las personas están aprendiendo a colaborar y aportar a esas tecnologías. Pero para seguir tocando vidas y personas es importante tener claro el rol de diversidad, equidad e inclusión. ¿Por qué? Porque con estos ingredientes vamos a generar bienestar en nuestros colaboradores y riqueza tanto para los colaboradores como para las compañías. Antes quisiera, de hecho, dejar claro y muy asentado a nivel conceptual lo que significa diversidad, equidad e inclusión. Si miramos el concepto de diversidad, es cuando dentro de un mismo espacio convergen más de dos individuos y el reconocer que como individuos somos distintos y somos diferentes. Equidad para mí es que todas las personas tengamos las mismas oportunidades. Claramente, esto es una utopía, es un sueño. Aún tenemos desigualdades históricas, por ejemplo, el papel que juega la mujer o el rol que juega la mujer en la sociedad, los grupos étnicos, personas con diversidad funcional o intelectual, para que puedan integrarse a la sociedad de forma igualitaria, con respeto y autonomía. Si hablamos de inclusión, la inclusión es abrir las puertas al diálogo, al relacionarse con la experiencia de otra persona. Si lo traemos más técnicamente, se refiere a la generación de todas estas acciones con intención para crear condiciones para que todas, todos y todes podamos sentirnos parte de, incluidos y tener ese sentido de pertenencia. Ahora bien, a mí este baile me encanta porque haciendo un poco de investigación y mirando profundamente otras industrias como la del entretenimiento, me encontré con esta meta mujer que la verdad para mí es una fuente de inspiración de ver, por ejemplo, cómo Berna Myers, VP de Inclusión y Estrategia en Netflix, define estos conceptos de inclusión y de diversidad. Entonces, para ella la diversidad es que te inviten a la fiesta. Inclusión es que te inviten a bailar dentro de esa fiesta. A mí me parece que Netflix tiene un business case bastante interesante para estudiar y para mí es un caso exitoso porque integran diferentes culturas, idiomas, religiones y arte para el desarrollo y sostenibilidad de un negocio. Cuando, de hecho, en el mercado existen ya o coexisten ya otras soluciones muy similares a las de Netflix, ¿no? En la visualización de una quinta revolución, estamos visualizando, de hecho, el futuro. Sin embargo, hay puntos que son importantes traerlos en el contexto de diversidad, equidad e inclusión, antes de sumergirnos, de hecho, en el metaverso. Tenemos que visualizar esas nuevas maneras de trabajar, de conectar y vivir. Pero antes de eso, creo que es importante detenernos en unos puntos que claramente afectan a nuestro continente, ¿no? A América Latina. América Latina es una región muy amplia, poblada y heterogénea. Y claramente las políticas de inclusión pueden variar de acuerdo a la ubicación geográfica o a esas políticas que se determinan a nivel gubernamental. Sin embargo, hay dos asuntos que realmente implican a todo el continente y que aún no han sido resueltos. Encontramos, por ejemplo, la desigualdad económica y el papel de los juegos originarios. Las políticas de inclusión y diversidad se han metido, de hecho, en la agenda, en las mesas de muchos directorios, de muchas compañías,
también de hecho en el sector político, lo que resulta muy positivo que hoy sea un tema realmente supremamente relevante que genera valor para todo el ecosistema. Aunque de hecho ponen acento unos retos que son de hecho importantes dentro de nuestra industria. Acá planteo prácticamente tres retos que me parecen interesantes de lo que está pasando en América Latina y es, no hay un diálogo con los pueblos originarios, que son las poblaciones más vulneradas, de hecho, de la sociedad. Y hay otro factor que me preocupa un poco más y es que después de una pandemia, por ejemplo, tenemos censos viejos, desactualizados, y que de alguna manera esto limita el poder tener la suficiente data de manera fidedigna y robusta para poder orientar políticas de inclusión. Entonces, hoy, de alguna manera, a nivel gubernamental se trabaja con información desactualizada, entonces no se sabe si estos planes que se diseñan a nivel de inclusión se dirigen de manera objetiva y que de alguna manera pues se logren esos objetivos que se trazan, ¿no? Entonces, creo que las organizaciones hoy a nivel de microecosistema tienen un rol supremamente importante para poder generar, de hecho, inclusión y diversidad dentro de la industria que pertenece. La discriminación es mala para los negocios. Esto es un concepto, la verdad, supremamente fuerte y delicado. ¿Por qué? Porque hace poco, por ejemplo, en Texas, un padre, en un intento de ayudar a su hijo transgénero para que pudiera acceder a atención médica apropiada para su edad, sufrió de discriminación. Esto tiene un impacto realmente supremamente negativo hacia nuestros empleados, hacia nuestros clientes y hacia las familias de estas personas, ¿no? Entonces, debido a esta situación en Texas, más de 50 empresas que hoy tienen representaciones de manera global en todo el mundo, le piden, de hecho, al gobernador de Texas que abandone los esfuerzos anti-LGBT. Ellos envían esta carta hacia el gobernador de Texas, en donde básicamente rectifican que ellos crean empleos y que atienden a clientes dentro de Texas. Y que estas empresas, cada una firmó esta carta, están comprometidas en construir entornos inclusivos donde los empleados puedan prosperar dentro y fuera del lugar donde ellos trabajan. Durante años estas compañías se han esforzado por garantizar que las personas LGBTQ estén seguras y sean bienvenidas en las comunidades donde hacen negocios. Entonces, al tener un rechazo de una entidad o de temas, de hecho, políticos, gubernamentales, pues vemos cómo las compañías comienzan a tener, de alguna manera, incidencia y oportunidad de poderse manifestar ante la discriminación, ¿no?, de un Estado. Y de hecho, hasta podrían llegar a tomar decisiones mucho más severas de salir de esas geografías, ¿no? Porque pues no les interesa, ¿no?, hacer negocios dentro de esas limitaciones o esas condiciones a nivel de gestión de personas, ¿no? Ahora bien, otro tema importante que pongo sobre la mesa y es, según el Banco Mundial, las mujeres representan el 50.8% de la población en América Latina y en mayor medida las mujeres son las que sufren de hecho de discriminación por el tema de género y por supuesto de raza, ¿no? Entonces sí es importante que se generen políticas o manifiestos por escrito por parte de los gobiernos y creo que acá hay una responsabilidad supremamente fuerte de las empresas para avanzar en términos de inclusión. Yo creo que la pandemia trajo un claro ejemplo de se necesitaban más médicos, enfermeros, enfermeras, personal de atención médica en general. Y creo que acá resalto muchísimo este concepto porque no importa quién eres, importa cómo aportas y colaboras a la humanidad. Y cuando hablamos de Human First, tiene que ver con esto, con proyectos, tanto a nivel gubernamental como privado, a nivel de empresas, que se centren
realmente en generar espacios que apuesten hacia la empleabilidad y, por supuesto, el emprendimiento. Sin embargo, todavía hay, como planteaba, desigualdades sistémicas, que es generar con oportunidades para todos. De hecho, eso es el mayor reto que hoy nos enfrentamos, de hecho, dentro de nuestro día a día, de poder asumir nuevos retos y nuevos roles, ¿no? Pero creo que sí hay muchas compañías que se están empoderando para poder generar oportunidades para todos y todes, ¿no? Dentro de los ingredientes esenciales para poder generar y desarrollar equipos fuertes y resilientes para que tengan la capacidad de resolver múltiples tareas y adaptarse a los cambios, creo que es importante y por eso traigo mucho, porque creo que el sector organizacional a nivel de empresas tiene un propósito gigante en poder encontrar esos espacios en donde se generen oportunidades, en donde desarrollar el talento de las personas. Creo que las personas están buscando esto, en dónde capacitarse, en dónde crecer, en dónde madurar y cómo aportan a través de ese conocimiento hacia las compañías. Y esto genera riqueza y valor incalculable. Ahora bien, yo me planteo y les hablaba un poco de esta quinta revolución empresarial, de cuál va a ser el futuro de la empleabilidad, cuál será la oferta laboral para el futuro, pero realmente cuál es el compromiso de las compañías para fomentar el desarrollo en términos de inclusión y diversidad en un nuevo mundo llamado metaverso. Esto ya es una realidad y ya lo estamos viviendo. Tal vez tú en este momento te estás preguntando qué hacer, por dónde comenzar. Y creo que si te estás cuestionando eso, la verdad me alegra bastante porque de alguna manera estoy haciendo un cambio en ti para que comiences a pensar en estos temas que son supremamente interesantes para todos. Lo primero que te sugiero es, tienes que reconocer con transparencia las diferencias que tienes a tu alrededor. Reconocer los colores de la sociedad, porque a partir de aquí se genera una meta sociedad. Entonces, si entendemos cuál es el aquí y el ahora, de cuál es tu realidad, entendemos que las comunidades, por ejemplo, ya no son locales, son globales. Las personas cada vez quieren más abarcar y tener mayores retos, no solamente dentro de su microentorno, sino también dentro de su macroentorno, ¿no? Y la diversidad, cuando la abordamos con transparencia, no recae simplemente en un área de una empresa. Creo que eso ya está mandado a recoger y la diversidad realmente está en la sumatoria de todas las áreas de la empresa. Yo te pregunto, ¿cuán diversa es tu mesa de trabajo hoy, tu equipo de trabajo? Creo que ese es un rol importante dentro de las organizaciones para poder generar un cambio y transformación responsable de cómo empoderan a estas comunidades en liderar cambios que generen realmente impacto en la sociedad. Así es que se acogen, de hecho, las marcas y las empresas que hoy están hablando de transformación. Ahora bien, yo traigo 5 tópicos para poder generar estas metasociedades. Si tú tienes otros y quieres claramente sumarlos, están más que abiertos a construir y a co-crear juntos, a seguir co-creando este contenido. Entonces, lo primero que te digo es, dentro de todos estos 5 tópicos para poder generar una metasociedad, es generar espacios seguros y de confianza para capitalizar riqueza. Lo primero es que la gente pueda hablar y dialogar. Desde ahí se forma la riqueza. Cuando hay diálogo y la gente tiene voz dentro de lo que quiere expresar o manifestar, se genera una riqueza incalculable. ¿Por qué? Porque estas aportaciones son muy valiosas de tu equipo de trabajo, de ahí se pueden generar muy buenas ideas, de ahí se puede apelar a la creatividad, que tal vez se está dejando de no reconocer que realmente el equipo está comprometido, ¿no?, con esto. Entonces, el primer punto es, te tienes que comprometer en conocer y reconocer eh, a las personas que trabajan contigo y que pertenecen a la empresa, más allá del rol que ocupan. Entonces, esto es abrir realmente una mesa de diálogo y discusión a toda la compañía, no solamente para algunos. Ahí ya estamos trayendo un factor de inclusión, por ejemplo. Hablar sobre historias de vida, las diferentes realidades. Creo que esto rompe completamente la exclusión ante la sociedad.
entender la realidad del otro, de las personas. Es supremamente rico el poder saber quién es esa persona a profundidad, de conocerla. 3, hablar sobre los sueños, cuáles son las metas por las cuales estamos trabajando, cuál es el extra, cuál es el combustible. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es el equipo más importante para una persona en lo que lo rodea? Y creo que la respuesta para mí es la familia. Ese es el mejor equipo que tiene una persona dentro de su día a día. Entonces, si tenemos estos motores activados, podemos incorporar toda esta pasión hacia generar metas y objetivos alcanzables de cara a la organización y a transformar realmente lo que la persona ama ser y hacer, ¿no? Cuarto punto, establecer relaciones de empatía. Yo creo que muchas veces hablamos todos de que somos empáticos, pero realmente practicas la empatía. ¿Y cómo podemos practicar la empatía? Es el acto de investigar, de observar, de entrar más en la vida del otro y con esa información entender cómo es la experiencia. ¿Por qué? Porque de esa manera empática se trasladan los niveles de servicio hacia los modelos de atención, hacia los modelos de venta. Y desde aquí se genera riqueza. Si no somos empáticos, si no sabemos realmente cómo están formados nuestros equipos de trabajo, pues es difícil generar eh, riqueza, ¿no? Y beneficios de cara hacia nuestra comunidad. Más espacios de co-creación. Creo que cuando yo les hablaba de ampliar la discusión y el diálogo a nivel organizacional, el líder muchas veces no tiene todas las soluciones ante las problemáticas, pero cuando planteamos estas problemáticas ante estos espacios que se generan de discusión y de diálogo, yo creo que juntos podemos construir y resolver esa problemática, ese reto. Y aquí se generan nuevas ideas, un nuevo conocimiento y se genera lo que llamamos nosotros la diversidad, el poder integrar los diferentes puntos de vista de todos los integrantes de la organización desde cualquier lugar. Ahora bien, las compañías están siempre pensando, por supuesto, en los objetivos del negocio y es muy loable, claramente, que se piense de esa manera. Pero cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión, una gran pregunta puede ser, bueno, ¿y cuáles son los KPIs de las personas? Creo que es importante entender el comportamiento de estos equipos de trabajo y observar y entender cómo están compuestas estas comunidades, cómo está compuesto tu equipo de trabajo. Identificar, por ejemplo, segmentos de población que sistémicamente tienen mayores obstáculos para encontrar oportunidades de empleo y desarrollar a estas comunidades. Entonces, si tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro ecosistema, equipos que se les dificulta acceder, por ejemplo, a programas de educación o desarrollo, pues creo que es una buena oportunidad para poder nosotros trabajar y desarrollar, ¿no? Estas comunidades. E integrar, por ejemplo, estrategias de reclutamiento. Hoy cuesta muchísimo reclutar, por ejemplo, en poblaciones pequeñas, talento. Entonces, creo que acá esto también hace parte del concepto de cómo hacemos que nos representen dentro de esa diversidad, ¿no? Aquí traigo prácticamente 4 KPIs que todos apuntan básicamente a un KPI y es el de satisfacción. Y satisfacción entendiendo todos los actores que integran el ecosistema, ¿sí? Entonces, si nos vamos y observamos detenidamente la elevación del employee experience, por ejemplo, programas de liderazgo, realmente cuando yo hablo de liderazgo, no simplemente va orientado hacia programas, por ejemplo, de upskilling o reskilling, sino también ver que parte del aprendizaje de liderazgo está en observar, por ejemplo, los errores vistos como parte del proceso de aprendizaje. Instalar, por ejemplo, programas de promoción dentro de la compañía. Dentro de este ecosistema en el que tú estás inmerso, hay programas de promoción. La gente tiene oportunidades de seguir haciendo línea de carrera dentro de la organización donde está y pertenece. Se siente inclusiva dentro de estos programas. Hay una participación de esos colaboradores para poder consumir todos estos programas que se diseñan para poder elevar ese employee experience. Realmente hay una inspiración, esa magia que nos hace levantarnos todos los días de nuestra vida para podernos inspirar y generar conocimiento y participar.
Y por supuesto, creo que hay un KPI supremamente relevante y es la sostenibilidad. Creo que la educación es clave para enfrentar los retos de la diversidad a nivel cultural. Ahora bien, hay otro cuadrante que traigo y es programas de cultura y bienestar. Creo que la elevación de la cultura organizacional se siente y esto es un impacto que tal vez uno cuando lo vive dentro no lo percibe, pero cuando otra persona reconoce esa cultura organizacional por la cual tú has trabajado con tu equipo de trabajo, hace que puedas integrar otras comunidades participantes dentro de programas de cultura y bienestar y seguir forjando y construyendo a través de estos retos que contaba, de hecho, de políticas, de hecho, gubernamentales, ¿no? De cómo hacemos una transformación nosotros a nivel de sociedad, ¿no? Y ayudamos a las minorías. Ahora bien, si tú estás dentro de un segmento de una industria, ¿qué tanto participas dentro de? ¿Qué impacto dentro de algún programa social tienes tú? Te lo dejo para que lo plantees y tal vez te motives a participar. Por ejemplo, con respecto a las ofertas de empleo, ¿cómo estás ayudando a calificar ese talento? A veces pedimos ciertos requisitos, pero ¿qué tanto estás tú comprometido para poder ayudar a desarrollar nuevo talento dentro de tu compañía? Y esto viene también sumado dentro de las estrategias de reclutamiento para gestionar equipos diversos desde cualquier lugar del mundo. Por eso hablábamos de ya no hay equipos locales, hay equipos globales. Entonces es importante participar dentro de la industria, dentro de lo que se está construyendo y compartirlo. Es lo más rico de todo, ¿no? Y hay un cuarto, de hecho, cuadrante que no es el menos importante, por supuesto. Creo que es uno de los que más me gusta y me llama la atención. De hecho, lo vi en la NRF en Nueva York este año y el cual lo dejo acá dibujado y es People Work for People. Creo que cuando nosotros observamos realmente qué necesita a nivel de herramientas una persona para poder gestionar sus labores del día a día y poder crecer como persona, como profesional, tiene un valor incalculable y esto genera riqueza realmente dentro de su gestión y por supuesto de cara al negocio. Por ejemplo, el observar, el escuchar a un colaborador, esto le estamos aplicando completamente y directamente la parte de equidad y de inclusión a este ecosistema que se está creando a nivel de diversidad. Lo más importante es la voz. La voz genera valor. La verdad, cuando la gente se siente dentro de estos niveles de organizaciones que pueden hablar sin ningún problema y pueden hacer parte de todos los programas que tienen, genera un valor incalculable dentro de los colaboradores. ¿Por qué? Porque se reconoce, lo ves, lo escucha y fuera de eso lo está reconociendo. Y por eso es importante, pues, de alguna manera hacer visible lo que se está haciendo en términos de transformación. Para concluir, creo que lo más importante de diversidad, equidad e inclusión es que no estamos hablando acerca de un trabajo. Estamos hablando de personas que sirven a otras personas. Y lo más importante es poder medir todo esto y generar un impacto en la persona. A continuación traigo algunos ejemplos asociados no solamente de hecho hacia la parte de diversidad, equidad e inclusión. Creo que dentro de lo que vimos, por ejemplo, en la NRF este año estaba muy marcado el metaverso y vimos una cantidad de ejemplos supremamente interesantes, pero antes de hablar, por ejemplo, de metaverso, yo quiero dejar ir concluyendo, de hecho, con 4 puntos y es, los invito a todos para que a través de la resiliencia, de la agilidad, de la curiosidad y el experimentar con cosas nuevas, juguemos con la tecnología, pero para poder jugar con la tecnología tenemos que desarrollar y capacitar a las personas, a nuestros equipos de trabajo. Y de esa manera podemos pensar en nuevas formas de establecer conexiones de manera mucho más íntima dentro del metaverso. Entonces, el primer consejo que te doy y a manera concluyente es, hay que prestar atención a las diferencias generacionales. No podemos dirigir todos los esfuerzos a nivel de metaverso solamente a una generación. Creo que hay muchas generaciones que están siendo impactadas, pero tenemos que generar ese conocimiento para poder impactar y ir educando
a través de campañas de aprendizaje a estas generaciones, a estas diferencias. Integrar, por ejemplo, la realidad virtual, la realidad compuesta y el video, donde los usuarios viven lo físico y virtual para interactuar íntimamente. Aquí les dejo, por ejemplo, un ejemplo que está muy marcado acá y es, por ejemplo, lo que está haciendo Nike. Nike con tan solo, o sea, es gigante, el número es grueso, en corto plazo, casi 7 millones de personas ya han visitado la tienda del metaverso de Nike. ¿Ya la visitaste? Ahí te la dejo para que la visites. Realmente es ver toda la co-creación, no simplemente de una zapatilla virtual, sino que también le permite a la empresa distribuir ampliamente, o sea, ganar una capilaridad gigante a través de diseños y de colecciones. Esto es de alguna manera loable para el negocio porque reduce costos, por ejemplo, en ventas y ese pensamiento innovador es emocionante, por ejemplo, para la marca y se traduce realmente en el nivel de satisfacción hacia el cliente y acelera esto un proceso de evolución a corto plazo. Hay otro punto, por ejemplo, que se habla de la metaeconomía. Esto, y lo traigo, por ejemplo, con el ejemplo de Dolce Gabbana. Dolce Gabbana lanzó su primera colección en el metaverso. Fueron alrededor de 20 looks que se generaron. Y acá utilizaron, por ejemplo, la tecnología blockchain, las NFT, básicamente para generar todo este tema de autenticidad y, por supuesto, también el medio de pago con respecto a estas colecciones. Entonces, fíjense en que no solamente Nike y Dolce Gabbana están reimaginando el mundo que hoy conocemos, un mundo que nos lleva a despertar realmente la curiosidad. Si tú quieres hacer cosas ya a nivel de diversidad, hazlo de manera fácil y simple y parte de qué quieres y en dónde quieres construir. Trae el concepto de people work for people, elévalo en términos de capacitación, en las herramientas que realmente necesita la gente para trabajar y hacer mejor su gestión. Si ampliamos lugares metadiversos, metasociedades y metaconectados, tendremos mejores lugares para hacer, ser y vivir durante los próximos años. Muchas gracias. Para mí fue grato estar hoy aquí y ahora con ustedes, compartiendo un poco de conocimiento. Espero que de verdad esto nutra sus mesas de trabajo y los invito para que sigan continuando consumiendo todo el contenido que hemos preparado para ustedes de manera disruptiva, innovando como siempre, y nos vemos más adelante. Muchas gracias, un abrazo y que tengan un buen día.